Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos a programa de lunes 9 de agosto. Deseando hayan pasado una muy feliz vacación, que hayan podido descansar los que son de nuestro país, de El Salvador, y los que tenemos el honor que se conectan de otros lugares de América, quizás un poco más allá, pues gracias por estar siempre con nosotros, extrañándoles la semana anterior, pero listos para continuar. Vamos a orar y pedir la guía del Señor. Padre, te agradecemos por otra noche más, por ser bueno con nosotros. Padre, gracias porque aún en medio de la incertidumbre que la pandemia significa en muchas áreas, tu gracia nos ha abrazado, protegido y guiado. Señor, te pedimos perdón por todas las cosas que no hacemos bien y la oportunidad para corregir y compensar esos errores o enfrentar las consecuencias con una actitud correcta. Señor, te rogamos que ahora que vamos a compartir tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe, seamos inspirados, iluminados y podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Jeremías desde el capítulo 29 hasta el capítulo 31. Comenzamos, Yani. 1. ¿Para quién era la carta de que Jeremías envió y que decía? Respuesta corta. Pedía una respuesta corta en la guía, pero para entenderlo tengo que dar una respuesta un poco más larga, extensa. Muchos de los expatriados que fueron a parar a Babilonia, judíos expatriados, aun cuando llegaron a buen término, digo buen término porque debido a su calificación académica o laboral, tuvieron buenas oportunidades en Babilonia. Artesanos, académicos, artistas, fueron más que abrazados, porque Babilonia era para entonces la meca del mundo y la meca en todo lo que conocimiento implicaba, sedientos por adquirir más, por saber más sobre arte, por saber más sobre música, incluso por saber más sobre religión de cualesquiera otros rincones del mundo. Uno de los más típicos ejemplos de lo que estoy diciendo son los músicos. Yo nunca he tenido el honor de escuchar una banda hebrea en vivo. Sí en videos, pero no en vivo. Y ahora que estamos estudiando el libro de los Salmos, descubro que la poesía, pues, muy superior a lo que pude siquiera imaginar. No es extraño, era el Espíritu Santo inspirándola. Pueden entonces ustedes deducir lo portentosa, lo hermosa que debió ser su música, la eficiencia con que ejecutaban los instrumentos, los tonos de voz, los brillos, la pasión, todas esas cosas. Tanto así que los príncipes, los principales también de Babilonia, exigían y demandaban ese arte para ellos disfrutarlo y probablemente aprenderlo. Hay un salmo en donde uno de estos compositores es exigido por un grande en Babilonia. Le demanda que componga poesía y que la cante a los ríos de Babilonia.
Este músico, este poeta, este artista, lejos de someterse a la voluntad de su esclavizador, se revela y compone un canto en donde se queja y donde dice: ¿cómo voy yo a hacer música a los ríos de Babilonia, teniendo Sión sus propios ríos? Antes, dice, que se pegue mi lengua al paladar, antes que yo cante a los ríos de Babilonia. Por cierto, para los que ignoran esto, esa es precisamente la letra. La acabo de recitar en una o dos líneas del famoso hit musical que Boney M., allá por los 70 creo, compuso On the Rivers of Babylon. ¡Wow! ¿Cómo sonó esa canción en las radios seculares? Incluso hay una traducción en español. Y saben, es literalmente el Salmo. Ahora, ¿cuál es el contexto en donde se compuso ese Salmo? Un músico que tiene su alma desgarrada, porque él es un esclavo, porque está cautivo, porque está frente a los ríos de Babilonia, pero su corazón llora por los ríos de su tierra natal. No hay inspiración alguna. Y si hablara como los griegos, no hay musa, aunque es inspiración pagana, pero es la que más reconoce todo el mundo. No hay musa que inspire a este artista, sin él saber que el Espíritu Santo lo estaba inspirando a escribir algo que con el correr de los años incluso la música secular inmortalizaría. Bien, así como este músico frustrado, deprimido, estaban muchos en Babilonia, muchos judíos. La ilustración no es la mejor, pero quizás va a ayudar. Los locales la sabemos de sobra. Y sé que rasga el corazón de nuestros hermanos que viven en otros países. En Estados Unidos, que hay más de 1 millón, en Italia, colonias de salvadoreños, Australia y otras más. Las nuevas generaciones no entienden esto, pero los que salieron de aquí expatriados por la guerra, por la política, por el hambre, por cualquier causa, aun cuando hayan encontrado éxito económico ahí, en el país donde estén, sus corazones se desgarran por su tierra, anhelan los lugares que alguna vez los vio crecer, los lugares donde se enamoraron, la comida que gustaron, y eso no hay forma humana de sacarlo de sus almas. Con el correr de los años, probablemente ellos han aprendido a amar dos tierras. La que fue su tierra natal y la que ahora se convierte en la tierra que los abraza. Y entonces ahí hay una especie de balance. Ese balance no existía para los judíos. Ellos se sentían y se sabían esclavos, miserables, cautivos. Para ellos era sufrir y dolor. Para ellos estar allí en Babilonia era el rechazo que Dios les había propinado por su pecado. No había nada que los consolara. Es ahí donde el Espíritu de Dios toma a Jeremías y le dice: redácteles una carta a los exiliados. Dígales paz en Babilonia. No regresarán sino hasta después de 70 años.
La mayor parte de los viejos no volverán. Sus hijos regresarán. Cásense, multiplíquense, siembren, hagan negocios, testifiquen su fe, crezcan y no hagan caso de esos falsos profetas que les estaban diciendo que en 2 años Babilonia iba a caer y que Israel iba a volver a ser una potencia y que ellos regresarían como una nación fuerte. Jeremías les dice en esa carta, por supuesto no en estas palabras, pero les dice, no hagan eco de esas tonterías. Eso no va a suceder. Hagan su vida, incluso compren propiedades, mercadeen, hagan su vida ahí. Dios estará con ustedes. ¿Saben? Esa es una de las cosas más hermosas del cautiverio babilónico. Nabucodonosor nunca les quitó su derecho de libertad religiosa. Curioso, porque Babilonia tenía sus propias deidades y el más grande dios era el emperador, pero permitía el politeísmo, una especie de sincretismo religioso morboso. Pero yo creo que todo esto Dios lo permitió para que su pueblo siguiera siendo fiel. Y esa es la razón por la que esos gigantes como Daniel y sus 3 amigos siguieron siendo fieles. Esa es la razón de que este músico componía salmos. Esa es la razón de que 70 años después, Esdras, el gran sacerdote, Nehemías, el gran estadista, y otros más promovieran el retorno de Israel. Por eso, esta carta. Como les dije, esperaba de ustedes la respuesta escueta ahí en la guía, pero cómo dar algo breve en una historia tan maravillosa, ¿no? ¿Quieren imaginar por un rato a Jeremías escribiendo esa carta? Me imagino que su corazón no cabía en su pecho. Consternado por el dolor de sus hermanos cautivos, llorando la desgracia, pero a la vez saltando de alegría de que la profecía estaba escrita. Ciertamente volverán los redimidos de Israel. Maravilloso, ¿no? Bueno, de eso se trata ese capítulo. Sigamos. 2. ¿Por qué debían procurar la paz en Babilonia los cautivos? Ya lo he dicho. 3. Fines evangelísticos, finalmente. Quejas contra Israel, el 29-23. Léelo, por favor. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Ok, pare. Maldad en cualesquiera de sus manifestaciones, pero luego de forma específica dice adulterio. Siga. Y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé. Religión falsa. Siga. Lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Ok, entonces 3 cosas. Maldad, adulterio, sexual, literalmente. Es que hay otro tipo de adulterio, en forma retórica. En este caso, el adulterio religioso, que es la otra razón. Bien, siga. 4. Mirad si el varón da a luz. Oh, vaya figura retórica. Por favor. Es una especie de hipérbole si decimos que es una exageración, pero esto no es una exageración, esto es imposible. Así que no es una especie de hipérbole, más bien es la creatividad o la ironía del profeta. Porque ¿habrán visto alguna vez un varón encinta? Se muere. Para los que no escucharon, Jenny dice que si un hombre se embaraza, se muere.
Supongo que te estás refiriendo a que ustedes las mujeres dicen que son más fuertes porque llevan en su vientre 9 meses un bebé y nosotros los hombres somos unos inútiles. ¿Verdad que de eso estás hablando? Bueno, es probable, porque les quiero contar que yo estoy en un proceso de enamoramiento. Tengo un nuevo amor, mi nieto. Para los que no lo conocen, se llama Pololo. No se llama así, pero yo así le digo. Y el otro día mi hija me dijo que lo cargara, que era mi turno, y yo feliz porque dije, es una hora para mí, no se lo voy a prestar a nadie. En las vacaciones estábamos en el campus de Patmos y yo me lo iba a quedar una hora solo para mí. Él estaba feliz y yo estaba feliz. 20 minutos después, yo estaba muy infeliz y él estaba muy feliz. Porque disfruta andar en brazos y andar viendo las plantas y para arriba y para abajo. Pero yo solo aguanté 10, 15 minutos. Estuve pensando, wow, vaya que las mamás deben tener una columna muy fuerte, porque tienen en su vientre un bebé 9 meses y después lo soportan toda la vida. Toda la vida. Y si hay que cargarlo en brazos, los cargan, y si hay que cargarlos en el alma, los cargan. Aun cuando son unas ancianas como mi mamá, que sigue cargando con nosotros. Bueno, ¿pueden ustedes ver a un hombre así? No, ¿verdad? Entonces Jeremías está burlándose. Está diciendo, el día que ustedes vean a un hombre embarazado y cumpliendo con el rol de una mujer tal cual, pues entonces van a ver a un Israel arrepentido. Esa es la figura. Creativo, ¿no les parece? Bueno, sigamos. Hay 2 preguntas. Sí, 2 preguntas. Hermana Janet dice. Hola, hermana Janet, le extrañaba. Espero no me vaya a ponchar otra vez. Buenas noches, pastor. Es hermoso lo que Dios nos dice, a pesar de nuestro pecado nos da una esperanza. Pero quisiera saber por qué, aún sabiendo y creyendo a Dios, hay una parte en uno que se angustia. Perdón. La pregunta es, ¿qué hacer cuando se siente dolor o angustia? Es algo que se sale de las manos y se quisiera hacer algo a pesar de saber la respuesta de Dios. Sentimos ese miedo y esa angustia porque nosotros los seres humanos tenemos mucho temor de lo que no conocemos. Y esa es la razón por la que debemos esforzarnos por conocer más a Dios. Porque entre más conozcamos a Dios, menos temor vamos a tener de todo lo otro desconocido. Por eso, entre más nos refugiemos aún en medio de la tristeza, de la angustia o del miedo, menos miedo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al Señor en oración y en adoración, nos acercamos a conocer y a intimar con Él. Y ese conocimiento mitiga nuestro desconocimiento de todo lo demás. Por supuesto que quisiéramos tener un poco más de eso. Quisiéramos tener el coraje y el valor que tienen esos héroes bíblicos. Sin embargo, recuerda el tiempo en el Nuevo Testamento en donde nuestro Señor gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, también tuvo ese sentimiento humano, identificándose con nosotros, que es parte de nuestra naturaleza. Pero inmediatamente se cobijó bajo la sombra de Dios y dijo, consumado es. Es decir, reconcilió ese espíritu de paz. Así que la clave es buscar más al Señor. Entre más oración y más adoración, menos angustia y menos temor.
Hermano Larín. Buenas noches, hermano Larín. Pastor, si los judíos deberían seguir allí en Babilonia y había libertad para adorar, ¿es allí donde surgen las sinagogas? No estoy seguro si nacieron ahí. Tendría que revisar la etimología del sinagoga. Allí encontraríamos el origen. Lo único que puedo decir es que se pusieron de moda en la época del Señor Jesús, que para entonces es que pululó la idea de las sinagogas, pero su origen no lo sé, hermano. Ahora no me ponchó la hermana Sandra, ahora fue hermano Larín, hermana Yanet, perdón. Me queda de tarea, lo buscaré el origen de las sinagogas. 5. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Sí, está diciendo que aunque Dios ama a su pueblo, no quedará impune. Y por eso no me canso de decir que si Dios no dejó impune a su pueblo, menos lo hará con nosotros. Y que por ello nosotros debemos buscar su perdón en total arrepentimiento. Eso es lo único que traerá gracia y misericordia sobre nuestras vidas. Vamos al libro. Me quedan 3 minutos, aunque sea he de mencionar el libro. 1. Dogmatizar. Para los que están escuchándonos en la radio o en YouTube o en cualquier otro lado, estamos ahora estudiando el libro afín, no estudiando, estamos leyéndolo. Se llama El dictador del futuro, de Evis Carballosa. Y estamos en las páginas del 38 al 40. Déjenme ver, aquí tengo, dice, bueno, voy al libro, perdonen, creí que debía, ¿dónde estamos? En el dictador. Sí, la pregunta. 1. Dogmatizar. Dogmatizar. Dogmatizar es dar por aceptado una doctrina sin argumento y sin refutación alguna. Eso es dogmatizar. De hecho, creo que hoy día se ocupa el término en forma inadecuada, porque algunos escépticos del Evangelio se enfadan y dicen, vaya pues, con cierta ironía, hagamos un dogma de esto. Un dogma es, no lo puedo refutar, no lo puede cuestionar, no lo puede argumentar. Y lo hacen con ironía porque se quejan diciendo, ¿cómo no vamos a cuestionar? ¿Cómo no vamos a argumentar o a preguntar? Les voy a demostrar que nuestro Señor Jesucristo nos dio el permiso de preguntar, argumentar y cuestionar. Él dijo, escudriñad las Escrituras. Eso significa, hay que inquirir, hay que investigar, hay que rasgar por debajo de la letra. Cuestiónenlo, pregunten, averigüen. Si lo hacen con total honestidad, pronto estarán rindiendo sus vidas al señorío de Cristo, porque encontrarán en sus páginas a nuestro Dios. El problema es que hay algunos religiosos fanáticos que les gusta que se acepten sus opiniones de forma dogmática. Eso es el lío. Porque ellos son autoridad en la iglesia o en su denominación, en su organización. Bueno, 2 por 2 son 5 y punto. Este es el dogma de la iglesia. ¿Quieren un ejemplo literal, verídico? La tierra plana en la época de Galileo. Ese era un dogma de la iglesia católica, que la iglesia era plana, que la tierra era plana. Y
todos los que argumentaran en contra de ese dogma, pues iban a la hoguera. De ahí el enfado de muchos, con justa razón, porque de hecho, saben que la Biblia dice desde el principio, es decir, desde varios cientos de años antes de Cristo, que la tierra era redonda. Les daría los versículos, pero los he olvidado y no es nuestro asunto ahora. La Biblia ya decía que la tierra era redonda. Así es que ese es el grave problema. Los dogmas de los hombres, no los dogmas de la Biblia. Entre usted y yo más conocemos del Señor, más fe, no, menos difícil nos es tener fe, porque descubrimos que los dogmas de la Biblia, lejos de alejarnos de la razón, nos fundamentan en nuestra fe. Ya no hay tiempo. Gracias por habernos acompañado. Espero estén muy bien, que sigamos batallando espiritualmente sobre todo y también protegiéndonos con esta cosa del virus, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos.